Los invito, hermanos, a ir conmigo a la carta de Pablo a los Colosenses para continuar con esta serie de sermones expositivos en la carta. Y les recuerdo el reto que les lanzaba hace unas semanas atrás, ya que estamos predicando de porciones breves de esta carta, que nosotros podamos aprenderla de memoria. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23 es lo que estudiaremos en la mañana de hoy. Esta tarde continuaremos los versículos 24 al 29. Dice así la palabra de Dios: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica bajo toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Yo no sé cuántos aquí recordarán un anuncio que era famoso hace unos años atrás, un anuncio de Charles Atlas, que solía salir en la contraportada de los cómics o de los paquitos. Era un anuncio que decía en su encabezado: el alfeñique de 44 kilos que se convirtió en el hombre más perfectamente desarrollado de todo el mundo. Fue hace poco que me enteré que la palabra alfeñique señala una pasta de azúcar cocida, estirada en barras muy delgadas y retorcidas, por lo que se usa en el lenguaje figurado para referirse a una persona flaca y debilucha. El anuncio en cuestión presentaba a un individuo bien delgado que es humillado en la playa delante de unas chicas por un fortachón. Por lo que este hombre decide inscribirse en el curso de ejercicios de Charles Atlas. Y poco tiempo después, el individuo desarrolla un cuerpo tan fuerte y bien formado que decide regresar a la playa para vengarse de la humillación que había recibido. Si usted nunca llegó a ver ese anuncio, y no aparente que no lo vio para ocultar su edad, pero si usted nunca realmente vio ese anuncio, seguramente sí ha visto otros en los que se usa ese recurso de comparar dos fotografías, antes y después, para mostrar la eficacia de un producto, ya sea para adelgazar, para sacarle cabellos a la calva o para terminar el acné o cualquier cosa. A juzgar por la transformación que se ve en las dos fotografías, tenemos que llegar a la conclusión de que el producto que se está anunciando es casi milagroso. Por supuesto, si usted compra el producto, se va a dar cuenta muy probablemente que no le funciona igual que al de la foto. Pero sigue siendo un recurso publicitario sumamente atractivo. Bueno, hermanos, guardando la enorme distancia que separa el contenido de nuestro texto de esos anuncios publicitarios, lo que Pablo está haciendo aquí es precisamente eso. Él está presentando delante de nosotros la fotografía de lo que era nuestra vida antes de conocer a Cristo, lo que ocurrió en el presente, o lo que ocurre en el presente ahora que conocemos a Cristo, pero se va más allá para mostrarnos lo que nosotros seremos después cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria. Por eso yo he titulado el mensaje de esta mañana: antes, ahora, después. Antes, ahora, después. Recuerden que el propósito por el que Pablo escribió esta carta era proteger a los creyentes en Colosas contra los falsos maestros que insistían en el hecho de que la salvación de Cristo era incompleta, que ellos necesitaban algo más aparte de Cristo, aparte del Evangelio, si ellos querían disfrutar de una vida plena y profunda espiritualmente hablando. Y fue para combatir este pensamiento que Pablo escribió el poema que nosotros estudiamos la semana antepasada, los versículos 15 al 20.
en el que Cristo es presentado como aquel que es preeminente, como aquel que tiene la supremacía sobre toda la creación, así como sobre la redención. No necesitamos nada aparte de Cristo, ni para nuestra salvación, ni para nuestra santificación. Recuerden la fórmula matemática que hemos usado en estos sermones para resumir la enseñanza de la carta de Pablo a los Colosenses. ¿De qué se trata esta carta? Bueno, nosotros podemos resumirla en esta fórmula: Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Ese es el tema de la carta de Pablo. Pero ahora Pablo da un paso más adelante, mostrando a estos creyentes en Colosas la magnitud de esa obra que el Cristo preeminente llevó a cabo en la cruz del Calvario. Muchas personas en el día de hoy tienen una idea sumamente superficial de lo que significa venir a ser cristiano. Como si fuera algo tan simple como hacerse miembro de un club religioso. Dejar de hacer ciertas cosas, comenzar a hacer otras cosas, leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, etcétera. Pero la realidad es que para llegar a ser cristianos, nosotros tenemos que pasar por una transformación tan profunda que solamente Dios puede hacerla. Y es ese proceso de transformación el que Pablo nos está mostrando aquí en estos versículos 21 al 23, que nosotros vamos a considerar en la mañana de hoy a través de un bosquejo sumamente sencillo y fácil de recordar. Nosotros veremos en primer lugar nuestro pasado, en segundo lugar nuestro presente y en tercer lugar nuestro futuro. Muy simple, muy sencillo. Veamos entonces en primer lugar nuestro pasado. Versículo 21 otra vez. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras. Pablo había mencionado en el versículo anterior, el versículo 20, que por medio de la obra redentora de Cristo se sentaron las bases para una paz duradera y permanente en este universo que Dios creó y que quedó severamente dañado por causa del pecado. Dice Pablo en el versículo 20, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero ahora Pablo quiere mostrar el impacto de esa obra de reconciliación en los creyentes de manera particular. Y para eso, él pone una al lado de la otra la foto, por decirlo de alguna manera, la foto de nuestro pasado, para que nosotros podamos compararla con la foto de nuestro presente. ¿En qué condición nos encontrábamos, y me refiero a los creyentes en Cristo? ¿En qué condición nos encontrábamos cuando Cristo nos salvó? Bueno, mis hermanos, en una condición deplorable. Dice Pablo en primer lugar que nosotros éramos extraños. En aquel tiempo, dice Pablo, vosotros erais extraños. Ahora, esta palabra no suele usarse hoy con el mismo significado con que Pablo le está usando en el texto. Cuando nosotros decimos que alguien es extraño, generalmente nos referimos a una persona desconocida o a una persona rara. Cuando nosotros decimos fulano es extraño, ¿qué es lo que nosotros queremos decir? Que es una persona peculiar, que es una persona de comportamiento poco convencional. Pero lo que Pablo está diciendo aquí no es eso. Lo que Pablo está diciendo es que antes de conocer a Cristo, todos nosotros estábamos alienados de Dios. Y si esta palabra le suena demasiado complicada, vamos a decirlo en una forma más sencilla. Estábamos completamente separados de Dios. Nosotros no teníamos ningún tipo de relación amistosa con Dios. Quizás la mejor explicación de lo que significa este pasaje es la que nos da el mismo apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2.
Versículo 12. Hablando otra vez de ese tiempo, cuando estos creyentes en Éfeso eran inconversos, eran incrédulos, Pablo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y más adelante, en el capítulo 4, dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Ajenos de la vida de Dios. ¿Qué significa eso? Ajenos de la vida que caracteriza a Dios. Ajenos de la vida que Dios aprueba. Esa vida que es marcada por la verdad, la santidad, el amor, la justicia. Ahora, por supuesto, de más está decir que esto no es algo que los incrédulos perciben en sus propias vidas en una forma consciente. Que están alejados, alienados de Dios. Muchas personas creen que están cerca de Dios, cuando lo cierto es que están totalmente separados de Él. Y cuando nosotros intentamos predicarles el Evangelio, de inmediato reaccionan diciendo, pues déjame decirte que yo siento a Dios muy cerca de mí. Él y yo somos cercanos. Yo hablo con Dios como hablo con cualquier persona. Dios está cerca de mí. Mi amigo, déjame decirte algo. Eso no depende de lo que tú sientas. Eso depende de la relación que tú tienes con Cristo. Porque es únicamente por medio de Él que nosotros dejamos de ser extraños a los ojos de Dios. Escucha una vez más el texto de Efesios que leímos hace un momento. Pablo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y por lo tanto, estabais alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estar sin Cristo es estar sin Dios. Para ponerlo en palabras más sencillas, lo que estamos diciendo es que aparte de Cristo, el tipo de relación que las personas tienen con Dios no es la de un hijo con su padre, es la de un pecador convicto con su juez. Si no estás unido a Cristo por la fe, en lo que respecta a Dios y a su pueblo, eres un extranjero. Completamente ajeno a los derechos de la ciudadanía celestial. Tú no tienes derecho a apropiarte del Salmo 23. Tú no tienes derecho a ampararte en la promesa del Salmo 91. Tú no tienes derecho a tomar para ti ninguna de las promesas que Dios ha dejado en su palabra para consolar a los que son suyos. Eres extraño. Por eso Pablo presenta esto aquí como algo terrible. Algo que debía ser solucionado. Y que solo Dios podía solucionar. Pero eso no es todo. Pablo dice también que en ese tiempo éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Versículo 21 otra vez. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Y otra vez este es un cuadro en el que la mayoría de los incrédulos no se ubican a sí mismos. Porque este tipo de hostilidad que Pablo menciona aquí no siempre se percibe en una forma consciente. No es que la persona dice dentro de sí, yo odio a Dios. De hecho, la mayoría de las personas que existen, no importa que sean incrédulas, no se ven a sí mismos odiando a Dios. El hombre incrédulo tiende a crearse un Dios en su propia mente. Un Dios que se acomoda a su estilo de vida. Un Dios que no le condene por sus pecados. Un ser poderoso al que pueda acudir en tiempos de necesidad. Como decía alguien, ese Dios es como un paracaídas.
Nos agrada saber que está allí en el asiento, pero ojalá que nunca tengamos que usarlo. Ese es el tipo de Dios que mucha gente tiene en su mente. Y como ellos no tienen problemas con ese Dios de su imaginación, ellos no se ven a sí mismos como enemigos de Dios. Pero Pablo no está hablando aquí de una deidad abstracta, de una deidad indefinida. Pablo está hablando aquí del único Dios vivo y verdadero que se revela en su palabra, la Biblia. El hombre incrédulo no quiere postrarse ante ese Dios y adorarle. Le molesta profundamente tener que someter su voluntad a la suya. Se siente profundamente ofendido cuando él escucha hablar de la salvación por gracia, porque eso implica que su esfuerzo personal, que sus buenas obras de nada sirven en la presencia de Dios. Este hombre se ve a sí mismo como un ser autónomo, que nada tiene que agradecerle ni a Dios ni a nadie por lo que él es, ni por lo que él tiene. Y aunque de vez en cuando se le escapa la frase, gracias a Dios, como un estribillo que nosotros decimos sin pensar, en el fondo de su corazón, este hombre se identifica plenamente con lo que dijo ese poeta británico llamado William Henley, cuya poema Invictus se ha hecho muy popular por una película del mismo título que se dio recientemente. Hay 2 líneas de este poema donde él dice, yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Mis hermanos y amigos, todas esas cosas no son más que manifestaciones de hostilidad hacia Dios. Eso es hostilidad hacia Dios. Por supuesto, algunas personas quieren camuflajear esa hostilidad con el manto de la indiferencia. Yo no soy hostil hacia Dios, simplemente Él no me importa en lo absoluto. Pero yo no soy hostil. Mi amigo, esa indiferencia no es otra cosa que enemistad. El Dios del cielo merece ser adorado, merece ser obedecido, merece ser amado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Dejar de hacer eso es levantarse en oposición contra Él. Cristo dijo claramente en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no está conmigo está en mi contra. No hay neutralidad en esta guerra. El que no está conmigo en mi contra está. Esa enemistad del hombre contra Dios permea todo su proceso de pensamiento. Por eso es que Pablo dice, son enemigos en su mente. Son enemigos en su mente. En su forma de pensar, este hombre tiene un prejuicio contra Dios. Por eso desde que ocurre un desastre, de inmediato dicen, ¿cómo Dios permite eso? Dios es el culpable. Hay un prejuicio contra Dios en la mente del incrédulo. Hace unos meses atrás, el conocidísimo ateo Richard Dawkins promovió una campaña en la ciudad de Londres, luego la extendió a la ciudad de Barcelona, en España. Se colocaron en muchos autobuses un letrero muy grande que decía, probablemente Dios no existe, así que deja de preocuparte y disfruta de la vida. Probablemente Dios no existe. Así que deja de preocuparte y disfruta de la vida. Cuando yo leí acerca de esa campaña, yo pensé, ese es el problema que el hombre tiene con Dios. A final de cuentas, todo parte del prejuicio de que la persona de Dios es una especie de matagozo cósmico que está en el cielo aburrido, haciendo todo lo posible porque sus criaturas compartan su aburrimiento. Él es un matagozo cósmico. Someternos a las leyes de ese Dios es ponernos una camisa de fuerza que no nos va a permitir disfrutar la vida. Y dan muchos argumentos intelectuales para poder defender su no creencia en Dios, pero en el fondo ese es el problema. Yo quiero vivir como me da la gana. Yo no quiero que Dios reine sobre mí. Ahora, ¿saben qué, mis hermanos? El punto aquí es que esa era tu condición y la mía antes de venir
a Cristo. Miren, cuando una persona dice, yo conozco a Dios desde chiquito, usted puede estar seguro que esa persona no conoce a Dios. Porque para conocer a Dios, primero hay que entender que yo era un enemigo de Él. El que no ha llegado a esa convicción todavía no es cristiano. Cristo dijo claramente, yo no vine a llamar a justos, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Si tú eres cristiano desde que naciste, tú no necesitas a Cristo. Éramos enemigos de Dios y necesitábamos ser reconciliados con Él. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 3? Que en el mundo entero no hay una sola persona que busque a Dios. Una sola persona. Cuando una persona dispone su corazón para buscar a Dios, es simplemente porque ya Dios lo estaba buscando primero. Y Pablo dice al final de ese pasaje, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Por supuesto, ese antagonismo, esa hostilidad, no se queda en la mente. ¿Qué dice Pablo? Versículo 21 otra vez. En aquel tiempo vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes haciendo malas obras. Haciendo malas obras. Y déjame decirte algo importante, no hay que ser un asesino, no hay que ser un drogadicto, no hay que ser un violador para caer en esta categoría. Un montón de personas decentes están incluidas en lo que Pablo está diciendo allí. Porque todo aquello que no se hace para la gloria de Dios, aunque sea una buena obra, todo aquello que no se hace para la gloria de Dios, todo aquello que no se hace según los parámetros de Dios, es una mala obra. Ese es uno de los síntomas inequívocos de la maldad humana. No es robar, no es matar, es vivir de espaldas a Dios, como si nosotros fuéramos nuestro propio Dios. He ahí un retrato de nuestra condición antes de venir a Cristo. Estábamos completamente separados de Dios, profundamente enemistados con Él, viviendo obstinadamente de espaldas a su gloria y a su voluntad. Y eso nos lleva ahora a nuestro segundo encabezado. Ya vimos nuestra foto antes de Cristo, nuestro pasado. Veamos ahora en segundo lugar nuestro presente. Versículo 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, me fascina esa palabra, ahora hay un cambio. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. El hombre necesita reconciliarse con Dios, pero ese cambio de relación no es nada sencillo. Por un lado, la justicia perfecta de Dios tenía que ser satisfecha, pero por el otro lado, el hombre tenía que ser transformado. La disposición de su corazón hacia Dios tenía que ser cambiada de hostilidad en amor y admiración. Así que no es sencillo la reconciliación. Se trata de una reconciliación de doble vía. El Dios de toda santidad ha sido ofendido por nuestros pecados. Y eso no puede quedarse así, porque Él no puede violentar su propia justicia. Qué molestos nos sentimos cuando en la justicia dominicana muchos corruptos salen absueltos. ¿Y tú crees que tú vas a salir absuelto en el tribunal de Dios? Si Dios deja de ser justo, deja de ser Dios. Alguien tenía que pagar por nuestras ofensas. Y eso es exactamente lo que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pablo dice que nosotros fuimos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de su muerte. Cristo tuvo que venir al mundo como un hombre, siendo Dios, tuvo que vivir una vida perfecta, tuvo que morir como un criminal, siendo inocente, para que pecadores culpables como nosotros pudiésemos ser absueltos. Él pagó el precio que había que pagar para que nosotros no tuviéramos cuentas pendientes con Dios. Déjame poner algo en tu mente.
Imagínate que cada vez que tú cometes un pecado, Dios te envía desde el cielo una factura por pagar, física. Por cada mal pensamiento, una factura. Por cada mentira, no importa que sea blanca o de otro color, una factura. Por cada enojo pecaminoso, una factura. Por cada mirada inconveniente. No solo por todos los pecados que tú cometes, sino también por todas las cosas buenas que dejas de hacer. Dice la Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 17, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y comienzan día tras día a amontonarse las facturas. Y pasan los años. Facturas, facturas, facturas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo se hizo hombre, vivió una vida perfecta y luego murió en una cruz para pagar todas esas facturas. Para que nosotros cuando lleguemos al cielo no tengamos cuentas pendientes con Dios. Dice Pablo en 2 Corintios 5:21, a aquel que no conoció pecado, Cristo, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él es justo, yo soy pecador. Él asume mi culpa y muere por mí, y en mi cuenta ponen su justicia perfecta. Y todo por medio de la fe. Todo por medio de la fe. Pero no solo eso. Él también hizo posible la transformación de nuestros corazones, enviando a nuestras vidas el Espíritu Santo para cambiar nuestra rebeldía en obediencia, nuestra hostilidad en amor, nuestro prejuicio en adoración. ¡Qué cambio! Eso es lo que implica ser reconciliados. Su justicia perfecta quedó satisfecha, nuestro corazón fue transformado. He ahí las dos fotografías, una al lado de la otra. Nuestra foto antes de Cristo, nuestra foto después de Cristo. Como bien ha dicho alguien, ahora yo no soy lo que algún día seré. Pero también puedo decir que tampoco soy lo que un día fui. Ha habido un cambio extraordinario. No como el cambio de los anuncios de gordo a flaco, de calvo a tener cabello. No. De lo que estamos hablando aquí es un cambio de la muerte a la vida. Es un cambio de la ceguera a la visión. Es un cambio de ser trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Ese es el cambio. Pero el asunto no termina allí. Ya vimos nuestro pasado, nuestro presente. Veamos ahora nuestro futuro. Versículo 22. Dice, en su cuerpo de carne nos reconcilió por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. He ahí el propósito de la obra de reconciliación que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Algún día presentarnos delante de Dios santos, sin mancha e irreprensible. En otras palabras, que nosotros podamos comparecer delante de Dios en su tribunal, escucha bien, en la misma condición moral y judicial que Jesucristo. Tan sencillo como eso. Cristo es santo, no nosotros. Él es santo, completamente apartado para Dios. Él no tuvo ninguna mancha en su carácter, ningún defecto. Él era absolutamente irreprensible. Nadie pudo levantar nunca una acusación veraz contra Él. Nunca, nadie. Lo glorioso del Evangelio, hermanos, es que ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice Pablo en Colosenses 3. Nuestra vida está escondida con Cristo. Nosotros estamos unidos a Él por la fe. De manera que judicialmente hablando, posicionalmente hablando, ya nosotros somos delante de Dios santos, sin mancha e irreprensibles. Y cada vez que el diablo, que es el acusador de los hermanos, presenta una acusación contra nosotros, una acusación veraz, Jesucristo el justo dice, yo pagué por eso. Yo pagué por eso.
Eso es lo que la Biblia llama justificación. Justificación. Dios nos declara justo. ¿En base a qué? En base a la justicia de Cristo. Por eso yo he dicho muchas veces, alguien me mandó una notita el día de mi cumpleaños y me decía, de lo mucho que yo repito ciertas cosas en el púlpito, no es Alzheimer, es que a veces no encuentro otra forma mejor de decirlo. Pero hermanos, yo he dicho muchas veces, a final de cuentas la salvación es por obras. Lo único que no es por nuestras obras, es por la obra de Cristo, por su vida perfecta, por su muerte en la cruz, por su resurrección, por su ascensión. Nuestra salvación depende enteramente de su obra, no de nuestras obras. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Y a partir de ese momento en que nosotros somos justificados, se inicia en nosotros un proceso de santificación progresiva, en el que somos llevados gradualmente a parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en la misma imagen del Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Algún día, esa obra de transformación será completada. Y ya no solamente seremos judicialmente santos, sin mancha e irreprensibles. Es que por los siglos de los siglos, toda célula cancerosa del pecado habrá sido extirpado de nuestros cuerpos. Y nosotros seremos real y efectivamente santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y en Judas, en la carta de Judas, que tiene un solo capítulo, el apóstol Judas concluye diciendo: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Dios, delante de su gloria, con gran alegría. A Él, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Él es poderoso para presentarnos santos y sin mancha. Algún día, mis hermanos, experimentaremos tal transformación que nunca más pecaremos delante de Dios, nunca más. Seremos exactamente como Cristo. Primera de Juan 3:2, hijitos, todavía no somos lo que algún día vamos a ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la meta. Ahora noten que Pablo concluye este texto con una nota de cautela. Versículo 23. Pablo dice: Cristo os reconcilió para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Algunas personas tienen problemas al estudiar este texto, porque parece enseñar que un creyente verdadero puede perder su salvación. Pero mis hermanos, eso sería contradecir todo lo que Pablo ha dicho hasta ahora acerca de la obra redentora de Cristo en esta misma carta. Ya nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Qué sería? ¿Que volviéramos a ser trasladados al reino de las tinieblas? Hemos sido traídos de la muerte a la vida. ¿Vamos a la muerte otra vez? Lo que Pablo está señalando aquí es que la perseverancia en el Evangelio es la marca distintiva de aquellos que han abrazado el Evangelio. Debe ponerlo de esta manera, hermanos. ¿Quién es el que da el don de la fe? Dios es el que da el don de la fe.
Pero ¿quién es el que tiene la responsabilidad de creer? Nosotros tenemos la responsabilidad de creer. Dios es el que da el don del arrepentimiento. Pero Él no se arrepiente por nosotros. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Pues de la misma manera, Dios es el que preserva, pero nosotros tenemos que perseverar. Y la única manera en que podemos saber que Dios nos está preservando es si estamos perseverando. Queridos hermanos, la fe que salva, persevera. No importa cuánto tiempo pueda estar una persona en una iglesia, no importa cuántos frutos pudo haber manifestado en el pasado, si esa persona se aparta del evangelio, se retira sin retorno a su vida pecaminosa, esa persona nunca fue cristiana. Nunca lo fue. Y lamentablemente, mientras estaba preparando este sermón, algunos nombres vinieron a mi mente. Personas que estuvieron aquí y que dieron frutos aparentes de salvación. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 19? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mis hermanos, la doctrina bíblica de la seguridad de salvación no fue revelada en la Biblia para que los creyentes vivan despreocupados. No importa, ya yo tengo un ticket gratis para el cielo. No, el que piensa así probablemente no es cristiano. No, esa doctrina fue revelada más bien para que nosotros pongamos todo empeño en edificar encima de la salvación que ya tenemos. Noten lo que dice una vez más: y en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio. Mi hermano, ¿tú quieres mantenerte corriendo bien tu carrera hasta el fin? Mantén tu vida cimentada en la doctrina apostólica. Esa es la fe, la doctrina, el conjunto de doctrinas que componen nuestra fe, y no te muevas una pulgada de la esperanza del evangelio. Vive tu vida aquí y ahora con los ojos puestos en la gloria que nos espera cuando estemos finalmente en la presencia de Dios. Porque solo esa esperanza podrá mantenerte en la carrera independientemente de las circunstancias que nosotros tengamos que atravesar de este lado de la eternidad. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quisiera concluir esta mañana con una ilustración que no es original, pero pienso que puede ser muy iluminadora, aún para los niños que están aquí hoy. Imagínate que un día llega a tu casa paterna una persona completamente extraña, totalmente desconocida para toda tu familia. Y en un tono bien confianzudo y desparpajado, esta persona pregunta: ¿y qué hay de comer hoy aquí? Vine a compartir el almuerzo con ustedes. ¿Cómo tú piensas que reaccionarían tus padres? Bueno, yo creo que por más hospitalarios que sean, es muy probable que le digan a este individuo: mi amigo, nosotros no sabemos quién eres tú, así que haz el favor de salir de esta casa inmediatamente. Déjame hacerte ahora una pregunta. ¿Haría alguna diferencia si ese individuo extraño para tus padres? Y recuerden que una ilustración nunca encaja perfectamente con la cosa ilustrada, pero ¿haría alguna diferencia si ese extraño llega a tu casa contigo y tú se lo presentas a tus padres como un buen amigo tuyo? Yo creo que sí haría una diferencia.
Bueno, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, niños que están aquí, todo lo que nosotros hemos dicho hoy puede resumirse en esto. Cuando finalmente nosotros lleguemos a la presencia de Dios, la única manera en que nosotros podremos ser aceptados allí es entrar de la mano con Jesús y ser representados por Él. De lo contrario, nosotros no tendremos acceso a la bendita presencia del Padre. Si Cristo no muestra que todas nuestras facturas fueron pagadas por Él en la cruz del Calvario y que Él es ahora nuestro amigo, nosotros no tendremos parte ni suerte en el reino de los cielos. Es por Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿cuál es tu relación con Jesús? Para que no respondas demasiado rápido, déjame ampliar un poco la pregunta. ¿Alguna vez tú te has visto a ti mismo como un pecador culpable, merecedor del infierno, y has ido a Cristo clamando por perdón y misericordia, confiando únicamente en la obra que Él hizo a favor de pecadores en la cruz del Calvario? Esa es la pregunta. Porque de no ser así, mi amigo, tú estás separado de Dios. Y si mueres en esa condición, seguirás separado en el infierno por los siglos de los siglos. Pero mi amigo, eso no tiene que ser así. El Dios del cielo te ha traído a este lugar para que escuches el Evangelio y sepas que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Él pagó en la cruz del Calvario por todos los pecados de aquellos a quienes Él vino a salvar. Y en base a esa obra de redención, ahora Él ofrece perdón y vida eterna a todos los que creen en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te digo, mi amigo, allí donde tú estás, pídele a Él que perdone tus pecados, pídele a Él que transforme tu corazón, pídele que te ayude a entender que solo en Él hay esperanza. Porque las puertas de la salvación siguen abiertas para ti. Pero tienes que venir a Él, clamando por perdón y misericordia, confiando únicamente, no en tu decencia, no en tu religión, no en tus buenas obras, confiando únicamente en esa bendita sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios.